consideraciones técnicas que se aprendieron en hidráulica básica. Ahorita iba a iniciar grabación. Gracias por iniciar. Entonces, como les decía, vamos a ver el capítulo 3 del libro 10. Vamos a ver lo que ya vieron en hidráulica básica. Es decir, no les voy a enseñar una cosa nueva, solo lo que ya vieron. Permítanme. No se pone. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es pues, el flujo ideal, que es un flujo incompresible, es permanente, el volumen de control es rígido y fijo, esto por ser un líquido. Y pues aquí establecerlo de continuidad, que solamente tiene una entrada y una salida. Entonces sabemos que por continuidad tenemos que la velocidad de un punto por el área de ese punto es igual a la velocidad de un punto 2 por un área 2. Eso lo establece continuidad. También vamos a aplicar lo que es energía. En cuestión de la energía en el punto 1 menos la energía en el punto 2 es igual al cambio de pérdidas de energía en el sistema. Entonces vamos a establecer también lo de energía. En temas más adelante, cuando ya veamos un ejemplo, pues vamos a también diseñar lo que son atraques. Entonces también vamos a aplicar la ecuación de impulso y cantidad de movimiento que vieron en lo que es hidráulica básica. Entonces aquí más que nada los cálculos se refieren a lo que ya vieron en hidráulica básica. Tenemos aquí en el libro, pues nos da el esquema típico de las pérdidas de energía. Igual tome en cuenta que las pérdidas de energía son igual a las pérdidas por fricción o mayores, aquí le llaman mayores. Y las pérdidas locales, que son por accesorios, secundarias o menores. Aquí en este punto, las pérdidas secundarias o menores, por lo general igual también se llegan a manejar como un porcentaje de las pérdidas por fricción, ya que tienen un valor más pequeño o muy pequeño comparado con las pérdidas que se presenten por la longitud de la tubería, ya que estamos hablando longitudes de metros, miles o kilómetros de líneas de conducción. Y pues ahorita pues solamente estamos hablando en conducciones a presión. Entonces estos son temas que ya había, nada, son los tips de las pérdidas secundarias, que son los accesorios. Aquí en el libro pues nos dice cómo sacar las pérdidas por fricción. En esta actualización ya nos dice que utilicemos Darcy-Weisbach. Si recuerdan, en hidráulica básica se utilizó también la fórmula de Manning y la fórmula de Hansel y Williams. Y esta pues es la de Darcy-Weisbach, donde tenemos coeficiente de pérdidas o coeficiente de fricción, longitud, diámetro, energía cinética, donde este está en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Y si recuerdan, también utilizamos o podemos utilizar esta fórmula empírica con estas condiciones o esta, o si no, utilizar el diagrama de Moody. Si se acuerdan de esto, cómo se usa y todo eso. Sí, bueno, más o menos. Y más o menos. O se tendrán que acordar. Aquí pues es para ver las otras dos fórmulas, la de Hansel y Williams, ya en función del gasto, donde tenemos un coeficiente de capacidad hidráulica C, que recuerden que ese también está en función del material, pendiente hidráulica y el diámetro. Aquí por lo general nuestra variable en este tipo de diseño es determinar un diámetro de la tubería para el gasto que nosotros requerimos. El gasto pues se calculó previamente con datos básicos. Y el tema de la pendiente y pérdidas por fricción se pueden determinar dependiendo si es un sistema a gravedad o sistema por bombeo.
de Hansen Williams, y la de Manning. Disculpe, Inge, lo Ande. último que dijo de por gravedad o por bombeo, ¿qué era? Es el tipo de conducción. Si vamos de un punto alto a un punto bajo, es por gravedad. Si vamos de un punto bajo a un punto alto, es por bombeo. Y se analizan diferente. Esa es el coeficiente. No, el coeficiente es lo mismo, pero el obtener el diámetro es diferente. Ah, ok. Gracias. La de Manning, que es en función de velocidad, número de Manning, radio hidráulico, pendiente hidráulica. Y si recuerdan, bueno, esta se utiliza más cuando vas a utilizar una conducción que esté a presión atmosférica, ya sea un canal. Y pues esta pues, la van a utilizar más en alcantarillado. Aquí como vamos a ver más a presión, pues esta no la vamos a estar utilizando. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizaría. No se recomienda utilizar para presión. Igual, importante, cuando se esté diseñando tenemos que tomar en cuenta las velocidades del fluido. En líneas de conducción se recomienda que la velocidad mínima sea de 0.3 metros sobre segundo, ya que si tenemos una velocidad menor a esa, las partículas que llegue a tener el agua o fluido, ya sea arena o polvo, se pueden sedimentar y generar sedimentos dentro de lo que es la tubería, y se tiene que evitar eso. Por eso se recomienda que sea mayor a 0.3. De igual manera, dependiendo del tipo de material de tubería, se recomienda una velocidad máxima que no erosione o dañe el interior de la tubería. Igual también para evitar grandes pérdidas, ya que a mayor velocidad, mayor pérdida. En cuestión de las velocidades mayores, el concreto por lo general tiene un rango de entre 3 a 3.5, a menos que lo cubras con una membrana plástica en el interior, pues puede aumentar a 5. Si no está recubierto, pues sí, las velocidades recomendables son de 3.5 como máximo. Ya cualquier otro tipo de material, como el fibrocemento, acero galvanizado, cualquier tipo de acero, y polietileno y polipropileno, eso es la recomendación de velocidad máxima es de 5. Y pues si recuerdan, los coeficientes de Manning y la capacidad hidráulica pues también se sacaban de tablas donde pues nos dan el valor dependiendo del material, al igual que la rugosidad relativa. Aquí en pues viene la rugosidad relativa, la rugosidad del material, y ya con el diámetro sacas tú el valor de rugosidad relativa. Ok. Bueno, esta es manera de recordatorio. Aquí en este caso, en caso de que analicemos una tubería que ya esté instalada, para determinar la rugosidad relativa se puede utilizar esta fórmula. En este caso, como nosotros vamos a diseñar una tubería nueva, pues no va a aplicar. Porque si observan aquí, toma un coeficiente que depende del grupo de clasificación del agua y el número de años de servicio. Entonces aquí esta pues no va a aplicar. En pérdidas locales también recomienda que utilicemos la fórmula para pérdidas locales, que es igual a una constante K, que es de acuerdo al accesorio, por la energía cinética. Y ese valor de K pues también viene en tablas, gráficas, etc. Toda esta información, pues en cuestión del diagrama de Moody y tablas de coeficiente K, pues ustedes lo tienen en su libro de prácticas de hidráulica básica. Entonces ahí tienen esa información disponible, o si no, en su libreta misma de hidráulica
básica. Sí la tienen, ¿verdad? Sí, todavía. Sí, ahí está. Que lo van a ocupar. Ok, aquí el libro pues ya nos empieza a hablar de ubicación de válvulas para indicar dónde se deben de ubicar válvulas de admisión y expulsión de aire. Esto lo voy a tomar un poquito más adelante, ya que empecemos a ver un ejemplo práctico, pues ya les voy a dar los tips de dónde se van a ubicar las válvulas, por qué se tienen que ubicar esas válvulas y todo eso. Entonces esto lo voy a saltar un poco. Y me voy. Esta es revisión. Ok. Línea de conducción por gravedad. Esto es cuando les dije, vamos de un punto alto a un punto bajo y tenemos que tomar en cuenta un desnivel disponible entre ambos puntos. Vamos a ver el ejemplo que tengo yo en la presentación. Permítanme. Ok, conducciones por gravedad. El cálculo hidráulico pues es determinar principalmente una carga hidráulica. Esta carga hidráulica es el desnivel que hay entre los puntos. Vamos a tener un punto A en la zona alta y un punto B en una zona baja. Si tiene esas condiciones es por gravedad. La diferencia de niveles es la carga disponible y pues esta va a ser igual a la energía cinética que tengamos en el punto B más las pérdidas por fricción más las pérdidas locales o secundarias. Cambio de energía. Esta siempre aplica si el punto A es un tanque de regulación. Si no es un tanque de regulación y es un tramo de tubería, porque cambiamos de pendiente, pues es la presión, la posición y velocidad que se tenga en ese punto. Es aplicar la ecuación de la energía. Pero si es un tanque, pueden aplicar esta ecuación. Ok, el cálculo hidráulico de una línea de conducción. Los valores que son conocidos es la carga disponible, porque les dije que es el desnivel, y la longitud de la tubería, obviamente, porque ya tienes el trazo en planta y el trazo en perfil. Esos son valores que ya tú conoces. Ahora, de estos datos, tú puedes determinar o proponer el tipo de tubería, el material que vayas a utilizar y el diámetro comercial que corresponden al tipo de tubería, así como la clase de tubería. Aquí me refiero a clase de tubería, el rango de presiones que acepta esa tubería. Cada proveedor tiene su nomenclatura para indicar de que esta tubería de este diámetro a este diámetro soporta tanto. Si quieres que soporte más presión, pues es esta tubería que tiene un espesor mayor y pues tiene este rango. A eso se le llama clase de tubería para adecuarlas a las presiones que estarían en el sistema. Vamos a ver este ejemplo rápido, sencillo. Nos dice, de acuerdo a la figura 6.1, que es la que les voy a poner más adelante, nos dice que queremos descargar a un punto B 400 litros por segundo, que es el gasto máximo diario, a una presión de 3.5 kilogramos sobre centímetro, aquí me falta el cuadrado, que equivalen a 35 metros columna de agua.
Nos dice, efectúese el cálculo hidráulico de la línea de conducción asumiendo pérdidas menores de un 15% de las de fricción. Aquí nos dice, como nota, la línea de conducción no va a terminar en B, pero ahí se deriva y por esa razón se requiere esta presión como mínimo. Entonces, estos son los datos que nos dan. Y esta es la figura. Tenemos la toma de almacenamiento, que es una pequeña vaso de almacenamiento. Tenemos nuestro punto A en esta parte y el punto B está aquí. Y el desnivel entre ellos es la carga disponible a ese momento, que son 74 metros. Y por la longitud de la tubería, pues nos dice que viene del cadenamiento 00 al 250. Nos dice que vamos a usar fibrocemento. Esta es la velocidad máxima, Manning, capacidad hidráulica. Y por lo que necesitamos sacar nosotros primero es la carga disponible del sistema. Aquí este punto de desnivel no es la carga disponible porque en B tenemos una presión y esa presión es igual a 3.5 o 35 metros columna de agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en ese punto vamos a tener una carga hidráulica, que esa carga hidráulica van a ser 35. Déjenme borrar eso y ponerlo bien con letra para quitar mis garabatos. Esperen. Entonces, esa distancia son 35 metros. Entonces, yo necesito determinar cuánto es la distancia disponible entre los 35 metros a los que llegue y el nivel inicial. Esta distancia es la que yo necesito y esa sería mi carga disponible. ¿Cómo obtendríamos ese valor? De restar 74 a 35. Así es. 39 metros. Entonces, esa va a ser mi carga disponible. ¿Qué quiere decir? Que mi línea piezométrica de este sistema va a ir del punto A y tiene que llegar por lo menos a ese punto. Sería esa línea azul que puse. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea que la línea inclinada azul es la pérdida de energía o de presión. Sí, los 39 metros es la pérdida de energía que debe de tener como mínimo nuestro sistema. Perdón, como máximo. Entonces aquí pues hacemos ese cálculo. 34 menos 35 es la carga disponible. Y como esta es la carga disponible, pues es igual a las pérdidas por fricción más las menores secundarias. Entonces de aquí
sabiendo que tenemos un porcentaje de pérdidas secundarias en función de las pérdidas por fricción, pues podemos decir que HS es igual a ese porcentaje. Si recuerdan, era el 15%, entonces 0.15 de HF. Lo sustituimos y pues podemos despejar HF. Entonces HF nos da 39 entre 1.15. Y esto nos da 39.91, que son las pérdidas por fricción máximas que podamos tener en el sistema. ¿Dudas, preguntas con este paso? Pero ahí es porque, bueno, o porque en el problema se dio la indicación de ese Sí. 15%, ¿no? Así es. No siempre. Perdón. No siempre puede ser 15, dependiendo la longitud y el número de accesorios que tenga puede variar, pero por lo regular anda entre un 10 y un máximo de 20%. Ok. Ok, vamos a utilizar la fórmula de Manning ya simplificada para determinar HF. Donde tenemos aquí el número de Manning al cuadrado, el gasto, la longitud, el diámetro y el factor de conversión. De aquí, de esta fórmula, si nosotros analizamos HF, pues ya lo tenemos, es este valor. N ya nos los dieron, que era 0.10, ¿no? El gasto ya lo tenemos, pues es la longitud de la tubería. Y nuestra única incógnita, ¿cuál es? El diámetro. Entonces, ¿qué vamos a despejar de esta ecuación? Pues el diámetro, ¿no? Así es. Sí. Entonces, despejando el diámetro, nos queda esta ecuación. Aquí vuelvo a poner los datos de N, el gasto debe estar en metros cúbicos, la longitud y pues la HF que nos dio. Haciendo el cálculo, ¿cuánto les da de diámetro? Ahí está sustituido. Me da 0.42. 0.42. Sí, a mí igual. Ok, permítame un momento. Ok. Les da 0.42. Ese diámetro a nosotros le vamos a llamar diámetro teórico, que es un diámetro que se calculó. Este diámetro lo tenemos que comparar con un diámetro comercial de acuerdo a un proveedor que se aproxime a ese. En este caso, el diámetro comercial más aproximado es de 400 milímetros, pero al reducir el diámetro aumentamos la velocidad y como vamos a aumentar la velocidad, pues aumentaría las pérdidas. Entonces aquí por default sabríamos que no nos cumpliría con la carga. Por ese motivo se va a un diámetro sensiblemente mayor
que en este caso sería de 450 milímetros. Ese es el diámetro que vamos a utilizar. ¿Ese es el inmediato superior, Inge, del de, Sí. del de 400 milímetros? Sí. Ok. Entonces ya con ese diámetro que nosotros vamos a determinar, lo que tenemos que hacer es una verificación, es determinar las pérdidas por fricción que tendríamos con ese diámetro, la velocidad que tendríamos con ese diámetro, y pues ya verificar cómo nos quedaría el diagrama de presiones, línea piezométrica, en nuestro esquema. Entonces con ese diámetro, pues ahora se revisará qué sucede con las pérdidas. Aquí está sustituido el diámetro. Y pues nos dan 23.89, que es menor a la que requerimos. Entonces en este lado cumple. Si hubiéramos escogido la de 400, nos da esta carga, bueno, esta pérdida, que es mayor. Entonces esta no cumple. Entonces, ¿se queda claro este paso? Solo es corroborar que cumpla. Sí, Inge. Entonces lo siguiente pues es verificar la velocidad, que estemos dentro del rango de velocidades. Como es fibrocemento, pues este es nuestro rango, 0.3 a 5. Sustituyendo pues el gasto y el área, pues tenemos una velocidad de 2.52. Entonces es aceptable ese diámetro. Entonces, ya teniendo el diámetro, solo falta definir la clase para ver la resistencia o las presiones que tendría ese sistema. Entonces vamos a ver nuestros resultados. Tenemos que nos da 23.89 de pérdida. Este de aquí, 50.11, sería ya nuestra carga final. Entonces aquí, para determinar la clase de la tubería, pues nos tenemos que referir a la presión máxima que puede soportar. Aquí en este caso, pues nosotros verificamos que aquí tenemos alrededor de 5 kilogramos, 5.011, y pues tenemos que verificar dónde se presentarían presiones máximas. ¿Cierto? Ahí tenemos una presión máxima o más de 50. Y aquí tenemos una presión también más de 50. Y suponiendo que este es nuestro rango de 50, pues aquí voy a verificar dónde se cumple con 50. Ahí está.
Aquí existen dos clases de fibrocemento. Tenemos la clase A5. Esta clase 5, la máxima presión es de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y pues también tenemos la A7, que es su máxima presión de trabajo recomendada, pues es de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí lo único que faltaría verificar, que no tenemos, es cuánto va a ser esta distancia máxima, y esta no debe de ser mayor que 70. Perdón, debe ser menor. Esa distancia debe ser menor que 70 para que entre dentro de la clase 7. Si es mayor, pues entra a la siguiente clase. ¿Por qué digo esto? Porque aquí pues podemos ver que aquí sobrepasamos la clase 5. Entonces aquí no nos conviene poner clase 5. Aquí seguimos con clase 5. Y pues aquí sobrepasamos la clase 5. Entonces no nos conviene tener clase 5 en esos tramos. Entonces podríamos hacer 1. Si aquí no pasa de 70, pues todo este tramo como clase 70, perdón, clase 7, clase 7, y estos pequeños tramos como clase 5. ¿Por qué poner distintas clases en un solo tramo? Porque dependiendo la clase es el espesor de la tubería. Y si es mayor espesor, pues es mayor material. Y pues como es mayor material, pues el costo es mayor para el mismo diámetro. Entonces, una manera de optimizar los costos, pues es verificar qué tipo de clase se puede poner en un mismo tramo con la misma medida de diámetro. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Entonces, para eso nos sirve determinar esta línea piezométrica para poder nosotros identificar qué clases vamos a utilizar. Y pues ya nos quedaría más o menos, si queremos hacer un esquema más exacto, pues que nos quedaría así de que este tramo serían esto. Y sería poner encadenamiento. De este tramo a este tramo, de este tramo a este tramo y así. ¿Dudas, preguntas de este ejemplo? Todo bien, jefe. Ok, pues en resumen, para hacer el cálculo como gravedad, pues lo primero que nosotros tenemos que determinar es la carga disponible, y con eso, o con base a eso, poder ya determinar un diámetro teórico, ajustarlo a comercial. Este método de pérdidas por fricción, pues depende de la fórmula que vayamos a utilizar. En este caso usamos Manning. Si hubiéramos utilizado Hansel y Williams, teníamos que haber utilizado la fórmula de C con el gasto. O si hubiéramos utilizado Darcy-Weisbach, pues el coeficiente F. Cada uno tiene sus propios valores. Pero es lo mismo. Terminas carga disponible, pérdidas por fricción máximas, diámetro comercial, diámetro teórico, diámetro comercial, verificas y realizas esquema. Y que los diámetros comerciales también vienen ahí en el capítulo. No, esos ya tienen que buscar de acuerdo al proveedor que ustedes elijan. Ahí vienen diámetros. Ok.
Ok. En el proyecto de la fase 2, pues ustedes van a hacer este análisis. A la mayoría pues les va a dar un sistema mixto que van a ocupar bombas. La siguiente sesión vamos a ver lo que es el equipo de bombeo, cómo se clasifican, cómo se diseñan de cierta manera y qué datos se requieren para determinar o seleccionar una bomba. Y posterior a eso vamos a ver el ejemplo por bombeo y luego vamos a ver un ejemplo en conjunto. Entonces, si quieren ir avanzando a su proyecto de la segunda fase, pues es hacer un trazo ya definitivo para sacar longitudes y perfiles. ¿Si han utilizado ustedes Civil CAD o Civil 3D? Es decir, que sepan sacar el perfil de una línea. Sí, bueno, poquito. Es que nos lo enseñaron en carreteras y pues sí, bueno, yo les sé lo básico, nada más para sacar el perfil. No he conseguido el crack, así que no he podido usarlo mucho. Ok. Pues ahí en equipo pónganse de acuerdo para ver quién va a utilizar o a realizar los perfiles de sus trazos que se ocupan o se van a ocupar. Bueno, ¿dudas, preguntas en general? No. Ok, entonces si no hay más dudas, preguntas, sería todo de la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana. También nos vemos.